Falta un minutito, un minuto para comenzar. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Padre rodee tu vida, rodee la mía y la de los nuestros. Amén. Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Mire que no puedo ver bien de mi ojo izquierdo, pero no podemos dejar tampoco, ¿verdad? De pasar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, estamos un día más de vida aquí para honrar el nombre del Dios Altísimo, el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor, para presentarnos en esta bella madrugada, para presentarlos en este bello día delante del gran Rey. Padre amado, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Venimos, Padre Santo, con temor y con temblor delante de ti, que eres nuestro gran Rey, que eres nuestro Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el único Dios. Padre amado, hoy en esta mañana, Señor, nos presentamos como tu pueblo. Te presentamos también a toda nuestra familia, Señor, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, Padre amado, toda nuestra familia, desde el más pequeñito hasta el más anciano, aún de aquel que no hemos de conocer, Padre amado. Te los presentamos para que tú unjas, para que tú cubras, para que tú levantes, para que tú exaltes tu nombre, Señor, sobre ellos, que levantes hombres y mujeres de bien, Señor, hombres y mujeres que te teman, que se rindan completamente a ti, Padre amado. Oh Altísimo Rey de Gloria, bendice a estas personas que estamos aquí hoy día, tus hijos, Señor, como a los que han de oír más tarde, Señor, que la meditación, el devocional que vamos a traer en esta madrugada sea de gran bendición. Me hable a mí como a tus hijos, a tus siervos, Padre amado. Gracias, Señor. Minimízame a mí y engrandécete tú, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Hoy traemos un tema muy hermoso. Fíjate que es un tema bastante que lo hemos leído muchas veces en las Sagradas Escrituras, pero quizás a veces ignoramos el propósito, ignoramos lo que significa, ignoramos muchas cosas que el Señor nos va a enseñar hoy en este día, en esta mañana, en este hermoso momento. El tema que le puse hoy se llama ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué se puede hacer con lo poco? Cuando la necesidad es tan grande. Hoy vamos a ver lo que Jesús pudo hacer con tan poco. Y había una grande necesidad en el pueblo, había una grande necesidad en todos aquellos que buscaban de ese gran nombre, de ese gran rey, del Rey de Reyes, del Mesías que había llegado a ser ya a tomar parte, posesión en el pueblo de Israel para llevar su nombre, para llevar su sagrado nombre. Yo quise sacar fotocopia a colores de esto que me gustó, pero en mi computadora no me había dado cuenta yo de que no tiene color, que se me había terminado, pero quiero enseñarles a ver si ustedes pueden ver, porque ahora lo estoy haciendo en la computadora, ya que la letra ahorita me está costando leerla en la Biblia, pero mire aquí, si usted puede ver aquí, usted puede ver los panes y puede ver los pescados en una canasta. Hoy vamos a ver lo que Jesús hizo de tan poco. Fíjate que cuando yo estaba leyendo esta porción bíblica, número uno, me doy cuenta de que fue pero tan importante este hecho, este evento, este milagro que Jesús hizo, que
es el único evento, el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Usted que está leyendo la Biblia, usted que está leyendo los evangelios, muchas hermanas me han dicho, y no es casualidad, me han dicho: hermanita Lorena, estoy leyendo los evangelios, estoy leyendo la Biblia y he comenzado por el Nuevo Testamento. Pues le informo que tanto en Juan, en Lucas, en Mateo, en Marcos, usted va a encontrar este hecho tan hermoso. Y yo me estaba poniendo a pensar cuando estaba leyendo la palabra de Dios. Número 1, ¿quién habrá preparado esa canasta? ¿Quién habrá preparado esa provisión? ¿Quién habrá puesto esos 2 pescaditos con esos 5 panes? ¿Quién los habrá puesto en esa canasta? La persona que los puso. Muchos historiadores dicen de que hay 2 cosas que se pueden ver ahí. Número 1, que puede ser de que haya sido para la venta, porque sabían de que donde quiera que Jesús llegaba se hacía mucha gente y probablemente este niño había llegado para venderlo. Pero otros historiadores, la Biblia no dice exactamente quién era este niño, ni por qué este niño tenía estos panes. Pero otras personas piensan que como se estaban todo el día ahí, otros historiadores piensan que como la gente seguía a Jesús y estaban todo el día ahí, él había ido preparado. Mire qué hermoso. Pero este niño nunca se imaginó que esa pequeña provisión que él llevara iba a ser una gran bendición en la vida de muchas personas y que este hecho iba a quedar plasmado para siempre en las Sagradas Escrituras. Qué hermoso, qué hermoso. Este milagro de los 5 panes y los 2 peces, sin duda, como yo le he dicho, lo hemos leído muchas veces. Hay en otros que se lee que son 7 panes y algunos pececillos. ¿Por qué se lee en algunos hechos a diferente manera? No es que sea de diferente manera, es que fueron varias veces, varios hechos de que el Señor tuvo grande compasión de la gente. La gente dice la palabra de Dios. Yo me voy a enfocar ahora en Juan. Juan nos habla de que el Señor Jesús a veces le gustaba estar solo con sus discípulos para hablar con ellos. Es necesario que nosotros nos reunamos, es necesario que nosotros hablemos de la palabra de Dios, porque también es tan claro que el enemigo, el plan número 1 que el enemigo tiene para apartarnos de todas esas grandes promesas, de toda esa vida espiritual llena y juntamente con nuestro Señor, es que quiere interferir. Eso ya lo debemos de saber nosotros. Si nosotros hemos dejado de ir a la iglesia y no nos estamos reuniendo, hay una grande necesidad dentro de nosotros para buscar de la palabra de Dios, para buscar de Él. Yo no sé cuántos de ustedes han dejado de ir a la iglesia, pero es necesario que nos reunamos, es necesario escuchar de la palabra. ¿Por qué? Porque el plan número 1 del enemigo es que nos vayamos enfriando, es que no tengamos esa comunión con el Señor, que no busquemos de Él. Y aquí hay algo importante que yo leía, es de que las personas buscaban a Jesús. Dice que Jesús muchas veces se quiso apartar de ellos. Mire, aquí le decía yo donde lo quise sacar, pero me salió en blanco y negro. Pero bueno, dice que Jesús estaba con sus discípulos y se apartó a un lugar oscuro. Pasó de un lugar a otro lugar y pasó a un lugar, no oscuro, sino solo. Él no quería estar a sola con sus discípulos porque él acababa de mandarlos de 2 en 2 a predicar, de 2 en 2 a sacar demonios, de 2 en 2 a orar, de 2 en 2 a hacer milagros. Y quería que ellos le expresaran, le comunicaran qué habían sentido, qué tantas proezas ellos habían hecho. Sin embargo, cuando él llegó allí, vio que había una gran multitud, porque ellos sabían de que él
estaba en ese lugar. Muchas veces la Biblia dice que Jesús se pasaba en la barca de un lugar a otro y la gente caminaba para el otro lugar y allá lo encontraban. Mire qué hermoso. ¿Será que nosotros estamos buscando a Jesús todos los días? ¿Será que nosotros estamos buscando? Fíjate que estas personas, también leyendo yo las Sagradas Escrituras, me daba cuenta de esto. Estas personas, Jesús muchas veces, en muchas ocasiones les dijo: me buscáis porque les doy de comer, porque tenéis necesidad de que os sacie. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alimento en la mesa hasta de sobra? Tenemos alimento en la mesa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados? Porque esta gente buscaba a Jesús para buscar su milagro, para buscar la sanación. ¿Cuántas veces el Señor ha curado a muchas personas de dolores de cabeza, de artritis, de tendones, de ligamentos, del corazón, de arterias, hasta de cáncer? Pero buscamos a Jesús solamente en la necesidad, pero después nos olvidamos de Él. Y esta gente tenía una grande necesidad en todos los sentidos. Y la Biblia dice que Jesús se conmovió muchas veces se conmovió al ver a estas personas, porque no había nadie realmente que les predicara. Por eso Él los compara como las ovejas que andaban sin pastor. Dice las Sagradas Escrituras. Después, mire que me cuesta leer y por eso lo he hecho grande en la computadora, pero le quiero comentar esto. Cuando yo estaba leyendo en la computadora, estaba viendo de que Jesús básicamente lo que sintió pena. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía multitudes, mire, multitudes, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente lo seguía por una necesidad, lo seguía por un milagro, lo seguía por la necesidad de escucharlo, por ver su rostro, porque Él transmitía paz, transmitía confianza. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desesperados a la iglesia? Hemos ido con una grande preocupación, pero el mensaje que Dios preparó en aquel momento, en aquel día, en aquella boca de aquel pastor, en la boca de aquel siervo de Dios que estaba frente a nosotros, el Señor nos hablaba y salimos ahí con una gran fortaleza, con una gran paz en nuestro corazón. Salimos de ahí con la palabra rema, aquella palabra que estábamos esperando. Eso mismo pasaba con esta gente. Cuántas necesidades habían en aquellos momentos, y cuando bajaban de aquellas colinas, cuando bajaban de aquellos valles, cuando bajaban y llegaban a su casa en la noche, era una paz, una tranquilidad, porque habían visto el rostro de Jesús, porque Jesús había hecho lo que tenía que hacer. Jesús sabía la necesidad de cada uno de ellos, así como sabe la necesidad tuya y la necesidad mía. Y dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de la paz, la fiesta de los judíos. El mensaje anterior les hablaba yo que en las fiestas de la Pascua se celebraba la salida de Israel. Jesús también celebró eso. Jesús también estaba feliz de celebrar la salida de la esclavitud. Jesús se pone feliz con todos sus ángeles en el cielo cuando un pecador viene y se arrepiente. ¿Por qué? Porque ha salido de la esclavitud. Egipto representa la esclavitud. Hoy vamos a ver cómo estos cinco panes y 2 pescaditos representan y tienen un símbolo muy importante en la Biblia. Aquellas 5,000 personas que estaban a punto de recibir el alimento de material, también estaban a punto de recibir el alimento espiritual. Nosotros debemos de anhelar las dos cosas, pero en primer lugar, Dios ya sabe que somos seres humanos y que necesitamos comer, pero lo más importante de todo es el anhelo a servirle al Señor, el anhelo de la porción bíblica de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver lo que el Señor hace. Dice que el Señor le preguntó a Felipe, aquí en Juan 6,
el Señor se enfocó en Felipe? ¿Por qué se habrá enfocado en Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué se habrá enfocado en Felipe? Número uno, Felipe era de esa región. Felipe era de ese lugar en específico, y Felipe, todo el mundo conocía a Felipe ahí en ese lugar, porque él había nacido en ese lugar. Felipe quizá hasta la familia de Felipe había venido para ver a Felipe, no tanto a Jesús, porque lo conocían. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en nuestros países todo el mundo se conoce en las colonias, todo el mundo se conoce en otro lado? Oh, aquel es el hijo de tal, aquel es el hijo de la señora tal, aquel es el hermano, el cuñado, el sobrino de la familia tal. No, y aquí Felipe se conocía en esa región. Él era de esa región. Entonces mire qué hermoso cómo el Señor le pregunta y se dirige a él directamente. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que Felipe, o si ignoraban que Felipe era de ese lugar. Póngame ahí, por favor. Póngame ahí contésteme ahí. Dice, entonces, vamos a ver cómo estas 5,000 personas tienen un significado. Cómo estos 2 pescaditos tienen un significado, un símbolo espiritual. Cómo estos 5 panes tienen y como yo dije anteriormente, este es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Si usted está leyendo la Biblia, yo sé que muchos han comenzado este año con ese propósito de leer la Biblia nuevamente. Lea los evangelios, allí lo va a encontrar usted. Esto es como una señal para usted, para mí, pero más que todo era una señal para los discípulos. ¿Por qué para ellos? Porque ellos eran los que iban a quedarse después del Señor para andar en todas esas regiones, y el Señor les había dicho, cosas más grandes de las que yo hago, vosotros haréis. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántas veces el Señor nos ha usado? Quizás a usted, quizás a mí, nos ha usado para bendecir a alguien. Este niño iba a ser usado, la persona que colocó aquellos panes en aquella canasta, aquellos pescados en aquella canasta, iba a ser de bendición para toda aquella familia. Él es el que provee, Dios es el que multiplica. ¿Cuántas veces el Señor nos ha multiplicado a nosotros el pan que decimos? De repente nos cayó visita y no teníamos nada, pero aunque sea un poquito, vamos a darle, y mire que alcanza y hasta sobra para todos. Yo no sé a cuánto les ha pasado. Cuando somos hijos de Dios, el Señor multiplica. El Señor, aquel chequecito que llega a nuestra mano, el Señor lo multiplica. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya pagué la renta, pagué mi carro, pagué esto y todavía me sobró algo que yo no esperaba que me sobrara? Dios es un Dios que nos, como decía yo, había tomado ese pequeño, cuando estaba leyendo dije yo, ¿qué tema le puedo poner a esto? Y se me vino a la idea ese tema. Fíjate, de qué se puede hacer con tan poco cuando la necesidad es tan grande. ¿Cuántas personas quizá le hemos hablado de Cristo y las personas nos dicen, porque usted no está pasando esto? No es lo mismo decir que estar en esta situación, pero es que nosotros estamos hablando de un Dios que provee, de un Dios del Jehová Jireh, aquel que multiplica, aquel que levanta, que exalta, que resalta, aquel que nos multiplica, aquel que nos sana, aquel que nos sacia. De ese Señor Jesús es que estamos hablando hoy. Entonces decía yo que este era simple y sencillamente un gran milagro que está para todos, para usted y para mí, pero era necesario que los discípulos, los 4, fíjate que los 4, tanto Juan, Marcos, Lucas como Mateo, quedaron tan impresionados, porque es lógico, en nuestra mente humana es imposible de pensar cómo vamos a hacer con toda esta gente, cuando quizás si usted hubiera estado ahí, quizás si yo hubiera estado ahí, jamás, nunca se nos hubiera ocurrido, mucho menos ver algo tan extraordinario como lo que Jesús hizo. Por eso dice la palabra de Dios que él llamó a Felipe y dice,
Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate que aquí la Biblia habla también de otra cosa. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía ya lo que él iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjate que 200 denarios se ha encontrado en los escritos que 200 denarios ganaban al mes una persona que fuera bien pagada, una persona preparada, así como Lucas, el doctor Lucas, que él era un doctor, él podía haber ganado esa cantidad, pero todo el mes. Entonces él decía, ni siquiera lo que una persona gana todo el mes puede darle de comer a toda esta persona. Y Jesús no es como nosotros, yo lo he explicado muchas veces. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Muchas veces nos deja a nosotros para alguna situación, para que nosotros echemos cabeza, para que nosotros pensemos, para que usemos la mente, porque acuérdese una cosa, ¿en dónde ataca el enemigo primero? Es en la mente para llegar al corazón. Jesús quiere muchas veces que nosotros meditemos. ¿Qué vamos a hacer? Ya Jesús ya sabe lo que nos va a dar. Ya Jesús ya sabe lo que va a hacer con nosotros, porque somos sus hijos. Él siempre va a estar en control de nuestra situación. Pero cuando nosotros vemos la grande necesidad, cuando nosotros vemos la situación que se nos viene encima, la situación que está fuera de nuestro alcance, nosotros usamos la mente para lo material. Felipe estaba usando lo material. Número 1, dice la Biblia, si nosotros leemos bien, que Jesús se había apartado a un lugar. Cuando se aparta a un lugar, quiere decir que se ha apartado de toda la gente, se ha apartado de toda una comunidad. Allí no había lugar para ir a comprar. ¿A dónde iban a ir a comprar? ¿A dónde? Ese es número 1. No tenían dinero. No tenían dinero. Tal vez tenía algún poquito para ellos, para saciarse ellos, para cuando los discípulos iban a comprar para ellos, pero no tenían para toda aquella gran multitud. Y el Señor lo hizo para ver a Felipe la reacción. La Biblia dice que es para probarlo. Dios no nos prueba, Dios nos deja que pasemos la prueba para ver cómo es que nuestra fe está, cómo es que nuestra fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es el autor y consumador de la fe. Mire qué lindo, Él estaba a punto de consumar esa fe en Felipe, que él no solamente tuviera fe, sino que él fuera un testigo de haber visto aquel grande milagro que el Señor estaba a punto de hacer. Entonces, cuando reconstruimos este pasaje, nosotros nos damos cuenta de que este suceso Jesús había mandado primeramente, como yo dije, a predicar a sus discípulos, los había mandado a sanar, los había mandado a echar demonios, los había mandado a hacer milagros, y estaba a punto de oír todo lo que ellos habían pasado. Pero dice que cuando él llegó y vio toda esa gente, él sabía la necesidad y tuvo de ellos grande tristeza. ¿Será que eso pasa cuando vamos, digamos, en algún lugar y hay personas que no conocen a Jesús, y Jesús está esperando que usted y yo le hablemos de la palabra, pero esa persona, a veces hablamos con esa persona y lo menos que le hablamos es de la salvación que Jesús trae a la vida de alguien, que Jesús quiere que esa persona le conozca, pero nosotros tomamos ese tiempo para hablar de otras cosas y esa persona se va sin Cristo. Así es como Jesús estaba en ese momento, porque a pesar que sus discípulos estaban con él, todavía no eran capaces
de poderlo lograr. Todavía no estaban listos de poder hablar la palabra. Solamente él era. Por eso él lo veía como ovejas sin pastor, porque el único pastor era Cristo en ese momento. No habían profetas en ese momento que hubieran hablado de la palabra, que ya hablaban de Dios, hablaban de los antiguos, hablaban, pero no estaban hablando del Mesías, el que estaba allí, aquel que era el pan de vida, aquel que es la fuente de agua, aquella fuente que nos da de beber para que no tengamos sed jamás. Entonces, vamos a ver aquí algo. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Mire qué lindo, muchos de ustedes han estado allí. Y dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales. Porque, mire, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estoy leyendo en Juan 6 del 1 al 4. Para la Pascua se hacía, ellos acostumbraban a hacer pan de cebada. Era lo más barato que había en aquella época, que era el pan sin levadura. Esto debía estar hecho de panes sin levadura, que se comían en las 3 fiestas de Pascua. Los panes sin levadura y fíjate, se comía para las primicias, para todo el tiempo que se presentaban las primicias, para el día de Pascua y para los días de panes sin levadura. Ellos estaban recordando, por supuesto, los panes con cebada, hechos de cebada, son símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente importante que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras sepamos por qué pasó. ¿Qué significa? ¿Cuál era el mensaje de Dios? ¿Qué era lo que Jesús quería? ¿Qué era el propósito de Dios? ¿Y cuál era el propósito de Dios para que los discípulos se quedaran con aquellas memorias y entendieran de que no eran ellos los que lo hacían, sino que solamente era la fe que ellos tenían en su corazón y el soplo del Espíritu Santo que iba a quedar en ellos, que iba a ser el gran consolador, y ellos iban a poderlo hacer todo en el nombre de Jesús? Entonces dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Mire cómo a Felipe, como yo le acabo de decir, para que coman estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe era de la misma región, exactamente de esa misma región, y no solamente Felipe, sino Lucas y Juan. Fíjate cómo tres de ellos eran de esa región. Felipe, Lucas y Juan. Entonces él bien sabía que en ese momento no había otra solución, no había nada más, ninguna solución humana hubiera podido hacer esto. Unos podían haber dicho, como dijo Felipe, ni con tanto dinero. Otros pudieron haber dicho, se van a tardar, aquí hay que mandar a alguien a comprar, pero se van a tardar horas para ir y horas para regresar. O aquí hay que mandar a recoger a alguien quizás que pueda venir a vender. No sé, todos los pensamientos humanos pudieron haber pasado ahí en la mente de Felipe. Felipe estaba pensando qué era lo que iba a hacer. Entonces, aquí vemos que Jesús usa términos claros, planteando la situación. Es como cuando Jesús nos hace a nosotros pasar una situación. La situación está allí. La situación es clara. La situación es difícil. La situación nos quita el sueño. La situación nos quita el sosiego muchas veces. Pero Él quiere que tú pienses, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién cree usted que puede hacer, que puede cambiar el argumento, puede cambiar la situación, puede cambiar la respuesta, puede cambiar todo? Dice que el pensamientos de bien tiene para con nosotros y no de mal. Eso es algo muy hermoso. Entonces Jesús quería que Felipe, más que todo Felipe, y esto me hace pensar que Felipe no
le hacía falta un poquito de fe. Le hacía falta porque no se dirigió a Lucas, porque no se dirigió a Juan, porque no se dirigió a Pedro, porque no se dirigió a otro, sino a Felipe. Él era el que estaba en ese momento poquito, quizás falto de fe, o quizás era el que pensaba más, quizá traía muchas veces soluciones, y aquí el Señor le dijo, a ver, ¿qué solución me traes aquí? Es Felipe, la Biblia habla que era el más serio. ¿Por qué sabemos eso, que era el más serio? Porque en muchas ocasiones dice que cuando muchos venían y preguntaban por Jesús, se dirigían directamente a él. O cuando preguntaban a otro discípulo, el discípulo venía y le preguntaba a Felipe. Felipe era muy serio, era una persona que echaba mucha cabeza, pero aquí el Señor le quería probar a ver qué solución él le traía. Entonces no había solución humana realmente. Y Felipe estaba a punto de ser testigo de todo aquel gran milagro. Entonces dice Felipe con todos los discípulos estaban pensando qué iban a hacer, porque Jesús siempre les quería dar alimento. Entonces, pero ellos recibían primero el alimento espiritual, el alimento que el Señor iba a traer en ese momento. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, mire cómo le dijo, qué lindo. Me imagino que cuando Jesús le estaba preguntando a Pedro, a Felipe, perdón, en ese momento le estaba preguntando, ¿qué vamos a hacer, Felipe? Vino otro, el hermano de Pedro, Andrés, y le dijo, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Mire, ¿qué es esto para tantos? Seguía la mente humana echando cabeza. Seguía la mente humana. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación? A mí me ha pasado, déjeme decirle, hace poco vino alguien a mi casa y yo no tenía café. No se me había terminado la bolsa de café. Entonces estaba yo pensando, hablando con ellos, pero pensando qué les iba a ofrecer. Jugo no, porque es muy frío ahorita, muy frío, y todos los jugos están dentro de la refri. Agua tampoco. Era un cafecito que y estaba yo pensando, ¿qué les doy de tomar? Estaba con ellos, pero al mismo tiempo pensando, ¿qué les doy de tomar? Y se me ocurrió, tengo té, tengo chocolate. Y ya les pregunté, antes que continuemos hablando, le digo, ¿quieren un tecito? Traje un tecito, tengo té de esto, de esto. Tenía muchas clases de té. Y ellos me dijeron, fíjate lo que me dijo la mamá de una de ellas. El té es lo que más me encanta, más que el café, hermanita. Y el café no me gusta tomarlo en la noche, sino en el día. ¿Por qué? Porque me da sueño. Dije, gracias, Señor. Y ya fui a poner el agüita de té. ¿Cómo el Señor da? Aquí los discípulos estaban pensando, oyendo la palabra de Dios, pero pensando, y me imagino que aquí, la Biblia no lo menciona, pero que entre ellos estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús ya lo sabía todo. Entonces Jesús usó lo que este muchacho tenía. Fíjate, usó lo que este muchacho tenía, y aunque los ojos humanos era ciertamente poco, fue tan suficiente para colmar las necesidades que habían estado escuchando la palabra de Dios. Quizá cuando ya se le dio de comer, muchos habían sido sanos, muchos la palabra había llegado a ellos, muchos habían sido saciados del pan, del maná del cielo. Bueno, déjeme decirle que el significado realmente de los 5 panes de cebada es un símbolo espiritual. Primero representa los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, donde Moisés nos habla y nos relata acerca de la obediencia. Estas personas estaban siendo obedientes, viniendo a escuchar la palabra. Estaban atentos. ¿Y qué es lo que el Señor quería en los 5 libros del Pentateuco? Tanto en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Señor está enfocado en la búsqueda a Él. Solamente a Él. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Buscándolo.
Fíjate qué hermoso. Número 2, obediencia. Obediencia era lo que el Señor quería. Ellos estaban siendo obedientes. Muchos traían a sus ancianos, traían a sus niños, a que esos niños, a que esa familia, así como era el deseo del Señor, que desde pequeños estos niños oyeran de la palabra de Dios, ellos traían a sus niños a que escucharan la palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice que se estaban todo el día escuchando la palabra. Eso mismo había escrito el Señor cuando le dijo a Moisés que escribieran, que enseñaran a sus niños, que buscaran solamente a Dios. La palabra era por medio del pueblo, que el pueblo se permaneciera unido. Ahí todos estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar de adoración y de agradecimiento a Dios. Por eso, esto tiene un significado. Los 5 panes: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En muchas ocasiones se habla de 5, 5, 5, 5. Esto no solamente simboliza un sustento diario, sino el pan de vida. ¿Qué pasó en el Éxodo? ¿Acaso Jesús, el mismo Señor Jesús habla de este hecho cuando cayó el maná del cielo y les dieron de comer a todo aquel pueblo? Se volvía a repetir. La diferencia es que aquel que lo hizo en aquel momento desde los cielos estaba allí trayendo 2 clases de panes: el pan espiritual y el pan material. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pensado en esta situación. Muchas veces la palabra de Dios es la que nos da vida eterna, y el pan, el material, el pan realmente, el que nosotros comemos, que nos llevamos a la boca, es el que nos mantiene con vida, es el que nos da, nos sacia el estómago, nos sacia a nosotros para la siguiente comida. Entonces dice, no solo, fíjate, y hay algo en Mateo 4:4, que Jesús, en los mismos momentos que estaba antes de darle a punto de comer, él hablaba en no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hemos visto cuando el mismo demonio quiso tentar a Jesús, cuando él había pasado aquella grande necesidad. Jesús sabe cuando nosotros hemos tenido hambre, que decimos, tengo mucha necesidad en mi estómago, tengo mucha hambre, ya quiero llegar a mi casa, me imagino un pollito asado, me imagino un pan, me imagino un sándwich. Jesús lo pasó todo eso. Él ya sabe. Todo lo que nosotros pasamos, Él lo vivió antes. Él lo vivió cuando anduvo aquí en la tierra. Él tuvo necesidad de sed de tomar agua. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño, lloró, se entristeció, estuvo cansado, estuvo con agonía, preocupación. Todo lo que nosotros vivimos, Él ya lo sabe, más cuando somos hijos de Dios, que nosotros dependemos de Él. Entonces aquí la Biblia nos habla muchas veces del pan, el pan de vida, el pan, la palabra de Dios. Esta palabra es la que sacia el alma, la que sacia el alma, y la que nos va a llevar un día a la eternidad juntamente con nuestro Señor. Y también en Juan 6:54, en el mismo Juan 6, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez hablando del pan. ¿Ok? Entonces vemos muchas veces, fíjate que estaba escribiendo yo, que el pan habla en Éxodo cuando habla del maná. También habla en Samuel cuando David cogió 5 panes, también 5 panes para darle a su pueblo, que después los sacerdotes se enojaron. Las 5 piedritas que él eligió para matar a Goliat. Las 5 piedritas. Y también Elías cuando multiplicó el pan, ¿cuántos panes eran? 5.
Entonces aquí vemos muchas veces, la Biblia no se contradice ella sola. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es tangente, es real, es visible. Nosotros la podemos no solamente ver y leer, sino sentirla. Dios nos habla por medio de su palabra. Hoy te está hablando a ti. Quizá estás pasando una grande necesidad. Por eso le puse al tema, ¿qué se puede hacer con lo poco? Quizás tenemos poco hoy. Quizá tenemos poco que no nos alcanza para tantas cosas que tenemos en la mente. Y la necesidad es mucho más grande. Dios, si Dios es tu Dios, el mismo Jesús que hizo este milagro, es tu Jesús, es el mío. Él va a hacer lo posible por lo que para nosotros parece imposible. Ok, entonces la cebada era un material, era semilla inferior que el trigo. Entonces la gente pobre usaba esto. Y por eso en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Dios había hecho que toda esa gente, antes de conocer la abundancia, usaran lo que tenían en ese momento, que era la cebada, que hicieran el pan sin levadura. Usaban la cebada en vez del trigo y lo usaba la gente pobre. Y esto simboliza la acción de Dios para hacer llegar el sustento material, como a nosotros ahora lo espiritual. Así como podemos notar los dos peces, el significado. Fíjate que la Biblia habla muchas veces de dos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si dos están congregados en mi nombre, y de acuerdo lo que pidiéramos orando en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Jesús mismo estaba allí. Jesús mismo estaba proveyendo. Jesús mismo estaba allí consolando. Jesús mismo estaba allí sanando. ¿Qué más necesitaba esta gente? ¿Qué más necesitaba si el Rey de Reyes estaba allí en ese momento? Y esto también representa dos cosas. Representa en Deuteronomio, fíjate que Deuteronomio 19:15 y Apocalipsis 11 nos habla el Señor de dos. El testimonio es muy importante. ¿Y a quienes mandó el Señor a predicar, a sanar, a hacer milagros? De dos en dos. Mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de la palabra es necesario que uno esté hablando de la palabra y el otro esté orando para que el Señor toque el corazón de aquel que está siendo saciado del pan de vida. Recordemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Quien come de ese pan no tendrá hambre. Jamás. Mire qué lindo. Entonces también nos habla de la hermandad. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, dice, y estar de acuerdo, les será concedido en los cielos. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Los peces representan a los creyentes, representa a usted y a mí. ¿Cómo? ¿Por qué diremos eso? Oh, porque la Biblia lo dice. Cuando hemos leído las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta en Mateo 13:47, dice, asimismo el reino de los cielos es como una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Cuando Jesús echó la red en usted y en mí, el Espíritu Santo fue el que nos cautivó, el que nos tomó. Así como cuando tiramos la red para que el pescado caiga, el anzuelo, es necesario que haya un alimento. Así es el Espíritu Santo. Es necesario que el alimento entrara en nosotros, que nos saciara.
y que nuestros ojos fueran abiertos. ¿Se da cuenta cómo esto no es casualidad? Todas estas figuras, todo esto que habla la gran multitud representaba toda la gente que había grande necesidad en ellos, que necesitaban un pastor. Él era el pastor, Él es el pastor. Los 2 pececitos, los cristianos. Se recuerda cuando comenzó la gran persecución, ellos, uno hacía la mitad de un pescado y el otro la terminaba sin decir una sola palabra. Con ver eso en el piso o verlo en un pedazo de algo, ellos sabían que ese era cristiano. Ese era el lenguaje que tenían. ¿Por qué? Porque eso era lo que representaba el pescado. Jesús les iba a dar a todos aquellos que iban a comer, iban a ser parte del pueblo de Dios, los cristianos. Entonces es Jesús pidiéndole a sus discípulos siempre que echaran la red, en los 2 sentidos, en la red para, ¿qué le dijo a Pedro? Que él lo iba a hacer pescador de hombres. Pedro no entendía en aquel momento. Después lo entendió. Cuando ya Jesús no estaba en la tierra, él entendió porque Jesús había comparado a él como el pescador, a los peces como aquellos fieles que iban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso usted y yo representamos el pescado. Usted y yo representamos el alimento que vamos a llevar a otro. Y el Espíritu Santo es la red, la que los llena, la que los sacia, la que los hace formar parte a todos. ¿Se ha fijado usted cuando un barco sube una red y va llena de pescados? Así es el Espíritu Santo. Así nosotros vamos a ser levantados, porque dice que los cielos son como la red. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. No sé cuántos están entendiendo. Jesús le prometió a Pedro en Lucas 5:10 que lo iba a hacer pescador de hombres. ¿Y cuántas veces dice que ellos no pescaban muchas veces? Y Jesús le decía, echa la red a la derecha y a la izquierda. ¿Ah? Y ellos sacaban grandes cantidades de pescado cuando habían pasado toda la noche sin pescar. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo. Los 5 panes, los 2 pececillos tienen un significado simbólico. Son la iglesia llevando al mundo el alimento espiritual para la vida eterna, que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Mire, Jesús aquí dijo en Juan 6, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Habían más de 5,000 personas. Entonces, al decir Juan que había mucha hierba en el lugar, quería decir que ese día glorioso, como lo menciona Salmo 23, así será la venida de Cristo. Mire, escuche bien lo que dice el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús estaba haciendo descansar a todas esas personas en aquellos pastos. Eso nos demuestra a nosotros que ese tiempo era primavera. Era primavera porque dice la Biblia que había mucho pasto y los hacía que se recostaran ahí en el pasto. Entonces nos indica que era primavera y nos trae a memoria el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él era el pastor en ese momento. Como yo dije, no había otra persona que predicara como él. No había otra persona que sanara. No había otra persona que sacara demonios. No había otra persona que, como él mismo les dijo, me seguid porque yo os doy alimento y te saciáis. Y él estaba hablando en ese momento de alimento espiritual, porque muchos por eso venían también. Y dice, nada me faltará. No les hacía falta nada ahí. Ahí estaba el alimento material también. Ahí desayunaban.
Allí cenaban. ¿Cuántas veces la Biblia dice que él mandó a recoger todo porque no le gustaba que que nada se desperdiciara? 12 canastas habían recogido, y esas 12 canastas significaban cada uno de los discípulos. Significaban las 12 tribus de Israel. El alimento que más tarde ellos iban a comer, porque ellos estaban todo el día allí. Entonces dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. A nosotros un día vamos a estar descansando en la presencia del Señor, y vamos a estar en unos pastos arriba en los cielos, adorando el nombre del que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Por eso este milagro, como yo dije, se registra. Era necesario que se registrara en los 4 evangelios. Cuando usted los lea, va a ver, y no se vaya a confundir, porque en uno dice 7 pescados y algunos pececillos, 7 panes y algunos pececillos, 2 pececillos y 5 panes, porque eso pasó en varias oportunidades. No pasó solamente en una, pasó en varias, pero este específicamente lo mencionan Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Entonces dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias. Jesús necesitaba dar gracias. Siendo él Dios, necesitaba dar gracias. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo antes de repartir el pan? Muchas veces, cuando yo leía esto, yo me ponía a pensar, esa gente estaba ahí para recibir un milagro. Yo he recibido muchos milagros. Tú has recibido muchos milagros. Esa gente estaba ahí para recibir sanación. Yo he recibido sanación. Tú has recibido sanación. Esa gente estaba ahí para escuchar la palabra de Dios. Yo he escuchado la palabra. Tú la has escuchado la palabra. Esa gente estaba ahí porque tenía grande necesidad de estar más cerca de Dios. Tú has tenido la necesidad, yo la he tenido. Pero ¿será que oramos antes de comer? Nos echamos el bocado y hasta después nos acordamos. Mire, Jesús aquí nos está dando un ejemplo. Y habiendo dado gracias, también les enseñaba a ellos que todo lo que llega a nuestras manos es porque a Él se le ha placido. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo hoy, lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuánto querían. Quiere decir que había en vastedad. Delante de los ojos de ellos, eso se multiplicó. No delante de la gente, pero después eso se habló. La gente quedó fascinada, por eso buscaban a Jesús. Por eso, porque Él era capaz y sigue siendo capaz de hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Esto nos muestra el corazón bondadoso de nuestro Padre Celestial, que se complace en darnos bendiciones a nosotros. Demos gracias al Señor por todo lo que tenemos. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Quiere decir que cuando nosotros dejamos en la mesa un poquito de comida, ahí después lo recojo y ahí después lo lavo. Eso no es agradable delante de Dios. Hay que comer, o cuando vamos a buffets. Muchas personas van a buffet, yo no sé a cuánto les ha pasado. Yo me sorprendo cuando veo cuánto agarran de comida en un plato y lo llenan hasta arriba y llevan hasta 2 platos. Y al final comen poquito y lo dejan ahí y van a traer más. Nosotros debemos de ser cuidadosos en eso también.
porque hay otro que necesita, hay otro necesitado también. Entonces Jesús dice que no quería que nada se perdiera. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta parte del pasaje nos enseña a nosotros cómo será aquel día tan glorioso cuando Apocalipsis nos habla de que en Apocalipsis 7, 1 al 8 nos habla cómo los ángeles de los cielos recogerán a todos los hijos de Dios en el norte, sur, este, oeste. Así nos recogerá el Señor a todo el pueblo que le ama, que le busca, que confía en Él, que le cree al Señor. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces estarán 2, otra vez vuelve aquí, y en Mateo también habla esto, otra vez vuelve a mencionar 2, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mire cómo esto tiene grande significado. Aquellos hombres, dice, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, mire lo que dijeron, escuche bien por favor aquí. Jesús no buscaba. Aquí Jesús se entristeció. ¿Cómo sabe la hermana Lorena que se entristeció? Porque si usted lee las Sagradas Escrituras, nos muestra esto. Que después de todo este grande milagro que el Señor había hecho, escuche bien lo que dice. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué quiere decir con eso? Que Jesús estaba entendiendo que no lo estaban tomando a él como el Mesías, sino como un rey que venía a proveerles, a traerles lo material. Y a él lo querían hacer rey. Jesús no quería eso. El mensaje fue equivocado. Como siempre nosotros tomamos los mensajes equivocados. Dios no está hablando. Por eso esos mensajes que hablan muchos pastores de la provisión, que si tú das, el Señor te va a dar. Ese no es lo importante. Lo importante es la palabra que Dios quiere. El motivo que Dios quiere que tú tengas en tu corazón. Que Él es tu proveedor. Tu Jehová Jireh. Él te va a bendecir a ti en todos los sentidos. Lo material va a venir, sí, pero eso no es lo importante. Aquí Jesús nos estamos dando cuenta que Él no quiere que nosotros lo mantengamos a Él como el rey solamente porque me provee lo material, sino como mi Dios, como aquel que me quiere dar la salvación a mí, como aquel que no quiere que me pierda. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje. Estas personas, Jesús dijo, ¿qué están haciendo? No, esto no es lo que yo quise hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba en medio siempre. El enemigo quería exaltar al hombre. ¿Cuántos hombres, cuántos predicadores quieren ser exaltados? Y se enojan porque no son exaltados públicamente. Cuando tú haces algo en tu corazón, cuando tú le amas al Señor y le honras en tu corazón, Él nos exalta públicamente. Dice que Él lo hace. Aquel humilde, aquel que se humilla, el Señor lo exalta públicamente. Y aquí dice, le voy a volver a leer, esto está en Juan 6, 14, 15, en el mismo capítulo que estamos leyendo, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, ya habían visto milagros, ya habían visto sanaciones, pero esto les cautivó más. Entonces dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta, no el Mesías. Fíjate la gran diferencia. El profeta que había de venir al mundo,
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ajá. Jesús quería ser reconocido como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Pero ellos entendieron el mensaje contrario, el mensaje materialista, el mensaje con intenciones de obtener algo material. Por eso cuando estemos en una iglesia donde hablen de material, donde hablen de que Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, yo quiero que Dios me dé, pero mi salvación. Que Dios me dé, sí, mi fe, que agrande más mi fe. Que me bendiga, que bendiga a mi familia. Que levante hombres y mujeres de bien. Que levante hombres que le glorifiquen su nombre. No millonarios, no gente rica que después vaya al infierno, que se pierdan. Orémosle al Señor, démosle gracias al Señor. Yo no sé si estos devocionales usted cree que son de bendición para su vida. Entonces usted compártalos en las redes sociales. Quiero que me ayude a orar por mi ojo. Tengo problemas. Mire, toda la semana no di el devocional porque me cuesta leer. A pesar que anoche estuve tratando de leer la Biblia, me tuve que ir a la computadora a hacer la letra más grande porque tengo problemas con mi ojo izquierdo. Veo algo oscuro enfrente donde veo, entonces no puedo leer bien. Pero yo sé que Dios me ha dado el ministerio de evangelización y Él sabe que yo necesito mi ojo. Entonces, ayúdenme a orar hoy por mi ojo. Dios ha hecho grandes cosas cuando oramos todos juntos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo acabamos de leer. Cuando oramos todos juntos, pidiendo, de acuerdo, orando, Él nos hará. Él hará lo imposible posible. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, esperando que esta palabra haya sido de grande bendición para usted, que hayamos entendido lo que significaron aquellos 2 peces, lo que significaron los panes, lo que significó Jesús allí, lo que significaban todas aquellas personas que estaban ahí, lo que significaron el mensaje para los discípulos, para usted y para mí hoy, lo que representan los peces en la vida del cristiano hoy. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí donde usted está, ese lugar sagrado donde usted está, inclinemos nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, tu palabra ha sido dada. Tu palabra, Señor, ha sido dada y nos ha abierto más el conocimiento, Padre. Exalta, Señor, exalta tu sagrado nombre, Señor, nombre que sobre todo nombre en nuestras familias, Señor, que nuestras familias reciban, pero reciban dones, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, que reciban la bendición, Señor, de tener una fe inquebrantable, de ser completamente hijos tuyos, que seamos, Señor, hombres y mujeres, que creamos que la provisión va a llegar, Señor, pero que nosotros primeramente debemos de buscarte a ti, Señor, y que nos saciemos del pan de vida, Padre Santo, nos saciemos de ese pan, del pan de vida que tú eres, Señor, que cuando nosotros llevemos alimento a nuestra mesa, demos gracias a Dios como tú lo hiciste, mi Jesús, como tú lo hiciste, Padre, bendeciste esos alimentos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te pido hoy, Señor, te pido hoy, Padre Santo, por mi ojo. Ahora que todo el pueblo, habemos más de 2, Señor, orando, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que tenga usted misericordia, Padre, y que me unja con ese aceite, el aceite de la unción, el aceite que dice tu
tu palabra, Señor, que cuando hay uno enfermo, que llame a los ancianos, Señor, para que lo cubran, para que lo ungen con el aceite, Señor. Hoy en esta mañana yo recurro a tus hijos, Señor, recurro a tu pueblo, Padre amado, para que juntos oremos, Señor, y que mi ojo recobre, Padre Santo, la vista, Padre bendito, que mi ojo recobre, que sea, Padre Santo, aclares mi vista, Padre, y arranques, quites, Señor, esa oscuridad que hay, Padre Santo, en mi ojo izquierdo. Padre bendito, límpiame, límpiame, Padre bendito, limpia mi ojo, Padre Santo. Dame la vista, Padre bendito. Dios Todopoderoso, usted sabe que yo tengo que leer, Padre. Usted sabe que yo tengo que leer y me es difícil, Padre Santo, ahora. Padre bendito, yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Padre amado, a Rebeca, que ya viene en camino. Yo te la presento hoy delante de ti, Señor. Te la presento a esta niña, Padre, que ya va a venir a este mundo, Señor. Séllala con las arras de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Llena, Padre Santo, a nuestras familias, a nuestros esposos, a las esposas, Padre Santo, a los hijos, a los nietos, a nuestros ancianos, con el poder que tú tienes, Señor. Que nuestro corazón nunca se olvide, Señor, que tú eres el Jehová Jireh, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Hoy, Padre Santo, así como te pidió Salomón, Señor, sabiduría, así te pedimos sabiduría nosotros y te pedimos, Señor, fe, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo hemos pedido honrando a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Padre se quede en tu hogar, en tu familia. Déjeme decirle que, ¿qué dice? No, ok. Déjeme decirle que mañana estaremos otra vez nuevamente a las 3 de la mañana, hora de California, para que usted nos sintonice y que este mensaje sea sido de bendición. Si usted no lo escuchó desde el principio, escúchelo desde el principio para que nuestro conocimiento se pueda abrir muchísimo más. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom.